falleció una persona rica, no muy conocida, pero muy rica, que fue el ganador de la construcción en otro lugar donde trabaja. Y nos dijeron, escucha, es una buena idea ir para visitarlos en los Shiva, ¿cierto? En la casa de él, en el lugar de duelo, no sé qué. Entonces, ok, decidí me voy a decir toda la por la... Así. Entonces, llegué, personas riquísimas, ¿cierto? Todas muy chiques. Pueden imaginar, ¿cierto? Que en general dueña todo un edificio, en general es una persona ¿Chiques es? muy, no, muy chics, no sé cómo. Chique, ok, ya, muy chique, ok, ya. Muy chic, muy ricas, muy, ¿saben? Muy fresita. Sí, un crédito cerca de King George, en Tabí, el barrio más chique de Jerusalén, con portero, ¿entienden? No, ¿cuántos acá? ¿Cuántas casas con porteros ustedes vienen acá? ¿Entienden? Con seguridad, se ve que eran así. Y llegué, nadie me conocía, yo no conocía nada tampoco, ¿cierto? Todos hablan inglés, etc. Y dijo, oye, no, voy a tener que desenterrar mi inglés de no sé qué lugar. Pero todo bien, me senté, al final de las cuentas, me senté cerca de la viuda. Hablé con esto, y tal, dijo, a ver de este lugar, dijo, para decir toda la papa, no sé qué, no lo conoce. Me senté con la viuda y de repente percibí, estaba hablando con alguien en el teléfono, ¿cierto? No sé, ¿cierto? Percibí que estaba hablando en español. Dijo, la señora habla español, ahora es fácil. Claro. No, hablé con él en español un tiempo. Estaba en shock de que yo venía sin conocer la persona, sin solo para decir todo no sé qué. Vamos, salí de allí en las estrellas, ¿sabes? ¿Y por qué? ¿Qué hizo? Me fue 10 minutos para la casa de alguien. Por ejemplo, vivo después, pero otras personas así del otro trabajo. Y me digo, está bien, ayer llegó no sé qué. ¿So? Para aprender que Gemilut Hasadim está bien con los ricos. No, fue así, ¿sabe? Cuando tuve, me pasó la frase de nuestros sabios así, ¿no? Yo te para ellos, no les dé dinero, no les dé nada, les dé 2, 3 palabras, tampoco no les dé un Torah, ¿entiendes? No es que... Y la compañía... Sí, increíble, así, le hizo muy bien, lo sentí, ¿sabe? Que se da para ver, se percibió que les hizo muy bien, sin que pensé que iba a ser así. Después de Gemilut Hasadim que se hace también con los ricos. Interesante. Hasta acá la historia. No hay que leer el libro. Pero que tenemos, se ponemos, pero... ¿No hay libro? No estudiamos de libro. Ay, todo. Hoy vamos a empezar nuevamente el Kusarí, la primera parte. Para quien no estaba, es la mejor cosa. Para quien estaba es aún mejor. ¿Saben? Dar 2 veces es lo mejor que hay. En este libro en especial. Estamos empezando nuevamente la primera parte del Kusarí. El encuentro de hoy es dedicado para estudiar la capa. ¿La capa? ¿Cómo se llama? La solapa. La cubierta. La cubierta del libro. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar la cubierta del libro. Se puede cerrar el libro, vamos a dar la cubierta del libro. En primer lugar, ¿por qué este libro salió de la estante y llegó para nosotros? Hay un montón de libros. Respuesta. Porque el Gaón de Vilna decía a sus alumnos, escucha, hay que estudiar un Musar, ser una persona buena, desarrollar sus virtudes, ser una persona cada vez mejor. Para esto es bueno estudiar Minorat Amaor, el famoso Jovot al-Lovot, pero la primera parte del Jovot al-Lovot que prueba la existencia de Dios es para estudiar posteriormente. En vez de ella, para estudiar cuestiones profundas entre el hombre y Dios, digamos, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Etc. Hay que estudiar el Kusari. ¿Y por qué? En las palabras del Gaón de Vilna, que Karei Emunat Israel ve Torato, las raíces, las bases, las partes más importantes de la Emuná de Israel y en su Torah dependen de esto. Paró. Esta frase no hace sentido.
¿Qué significa la emuná en Israel y en su Torah? Si van a preguntar, yo iba a decir las bases de la fe, de la creencia en Dios. Decía el Gaón de Vilna, ¿no? Las bases de la creencia en el pueblo de Israel y en la Torah. Crean esto. No hace ningún sentido. ¿Están conmigo? Porque Hashem, Israel y la Torah es Oh, eso es una buena respuesta. Pero la pregunta es buena. Okay. De acá ya se ve el modo central del libro, que Rabbi Yehuda Levi, que escribió el libro, en un rato decimos quién era y qué era y por qué escribió. Que Rabbi Yehuda Levi deseaba enseñar que la emuná en hebreo, no es fe y no es creencia. Para nosotros, cuando escuchamos la palabra fe o la palabra creencia, ¿qué es para nosotros? para los judíos. O para nosotros. Nosotros que vivimos algún parcito de años. Es algo, creer en. Digamos que creer en algo es, no sé, en el mejor de los casos es algo metafísico, no entendible, o algo, yo creo. En una versión cristiana muy famosa, la fe empieza donde termina el intelecto. ¿Cierto? ¿Es de los cristianos? Sí, es una frase cristiana. Hasta donde me recuerdo. No me recuerdo más de quién. Okay. ¿Quién era? Una vez teníamos en el Majón alguien que era postdoctorado en teología. Era más fácil. Él decía para nosotros. Ahora, yo no soy experto. Había quien preguntar. Había quien preguntar. Ahora hay que contentarse con el Google. Esta no es una frase judía. No es. Digamos que fuera esta la frase, no hace sentido. La emuná, la fe en el pueblo de Israel, nada de sentido. En el judaísmo tampoco la palabra emuná no significa lo que vamos a probar intelectualmente, lógicamente. En especial porque es muy difícil probar algo intelectualmente, positivamente en el mundo. Toda la lógica humana funciona por eliminación. Negación. Por negación. No puede ser. Estamos ahora soñando o despiertos. Despiertos. ¿Por qué? Porque no puede ser que estamos soñando y me está... ¿Cierto? Funciona por negativa. El intelecto humano no es capaz de ser positivo. Es imposible probar que Dios existe. Se puede probar que no puede ser que Dios no existe. Pero mismo si vamos a probar intelectualmente que Dios existe, o que no puede ser que no existe, esto no nos deja nada. Aristóteles probó que Dios existe, pero so what? Muy raro una persona que dijo Dios no existe. En todo el mundo hay billones de personas que dicen que Dios existe. La pregunta no es si Dios existe, la pregunta es so what que Dios existe. Mira, sacaron un libro que estamos estudiando la cubierta del libro. Ok, emuná en el judaísmo es vivir con algo. Vivir con algo. En general, nosotros solo somos capaces de vivir nosotros mismos. Pero una vez que vivimos nosotros mismos, podemos vivir también la fuente de quien somos. O la relación entre nosotros y nosotros. La relación entre nosotros. Nosotros no estamos buscando ahora quién es Dios. Estamos buscando cómo vivir con Dios. ¿Cómo vivimos? Decía Don Divino, eso es muy importante porque la base de entender, de vivir con el pueblo de Israel y la Torah, está en este libro. ¿Quién pasó por este libro sabe cómo vivir con el pueblo de Israel? Entender, vivir con... Y quien no pasó por este libro, no sabe. El ejemplo que a mí me gusta siempre, después de teniendo demasiados ejemplos, vamos a intentar avanzar. Ok. En otras palabras, y esto va a quedarse claro cada vez más a medida que vamos a avanzar en el libro. Nosotros estamos buscando cómo vivir con Dios. Cómo vivir con Dios, que es una fuente. Emuná, en hebreo, es muy radical de amán, de artesano, de amanut, de arte. Es como que cuando tú ves un cuadro, tú ves el artista por detrás del cuadro. Sentiste el artista por detrás del cuadro, no sé cómo exactamente.
¿cierto? Nosotros estamos Como que tú, buscando a Dios que ves está la en imagen nosotros. y como que tú percibes al autor. Nosotros no vivimos Dios directamente, no tenemos, pero vivimos Dios que vive en nosotros, ¿No? que vive en nosotros. ¿Claro? Claro, a mí me llevó muchos años para poder repetir esto como un papagayo, como estoy haciendo ahora. Pero si está claro para ustedes, todo bien. Nos dijo que Emuná viene de la palabra hebrea de artesano. Amán, Amán. Amanut, también viene de la palabra emun, confianza. Porque cuando yo vivo algo, tengo confianza en esto, es algo Hay una establecido, palabra es que, algo ¿cómo se dice entrenamiento? emun. Emun. También, cuando una persona entrena, poco a poco esto hace parte de ello mismo. Entrenamiento. Lo que era le dijeron, no sé, tú vas a hacer así, así, así con la pelota. Y digo, ¿ah? Jugar una vez. Ah, ¿cierto? Es diferente, el emun, es todo más o menos del mismo radical, en todo es la misma cosa. Cuando algo va poco a poco siendo parte de la persona. La mayoría de las criaturas no tienen este problema, ellos viven Dios sin pensar dos veces, ¿cierto? Lo que Dios dijo para ellos así, renacen los pájaros, los peces, no sé qué, simplemente viven. El ser humano tiene libre albedrío y esto es un otro factor, pero vamos a avanzar en el libro y vamos a ver. Está diciendo el final del libro, ¿no? Mm. La conclusión del libro. El punto del libro es que Javier se fue para la tierra de Israel. Porque usted está diciendo que la Emuná se basa en el artículo que conocemos del rey de los Kusari, que del tipo, tenía un muy lindo corazón, muy bueno, pero sus obras no eran aceptadas. Ya fue. Entonces, Es bueno hablar con quien es experto. ¿Sabes? En primer lugar, tú vas a dar las próximas clases. En segundo lugar, no, la pregunta es ¿por qué? Porque este es el ejemplo. Ya vamos a llegar en esto. Si vamos a llegar ahora, perfecto. Si no, próxima vez. Yo llegué atrasado, perdón. No tengo ningún motivo. Tengo un motivo, pero no es bueno. Entonces, no va a acrecentar cabo, digamos así, el motivo por el cual llegué atrasado, entonces no lo digo. ¿Dónde estamos? Así de ser Sefer Kusari. El Tzota Hoshen, uno de los grandes, que su libro es Kodesh Kodashim, es un libro santo de los santos, es el más santo de los libros, porque él trata directamente del pueblo de Israel, trata directamente de quién somos. La frase de donde viene es el principal libro, la principal puerta para llegar a la vida con el pueblo de Israel y su Torah es este libro. Esa es la base para conectarse a Dios. En esta generación esto es extremadamente importante. Hubo otras tentativas en el pueblo de Israel de conectarse a Dios o de hacer adelante de todo tipo de cosas. Voy a dejar esto para un top. Y por esto llegamos a este libro, lo sacamos del estante, está acá. ¿Cuál es el nombre del libro? Muy equivocado. Lo escribieron equivocado. Ese es el título popular del libro. El título original es el Makalam. Me olvidé. Hacía tanta impresión, ¿por qué me olvidé? Sabía en árabe. Me olvidé ahora. Entonces, la escritura en defensa de la fe despreciada. Sí, ¿Es el nombre? el título. Sí, el libro en defensa de la fe de la emuná despreciada. ¿Cómo? Oh, qué bueno. Hay una frase de Al-Rad ve al-Dalil pi al-Din ad-al-El. Ay, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? De nuevo. Al-Rad ve al-Dalil pi al-Din ad-al-El. Yo estoy partiendo del presupuesto que nada de casa de árabe, no vamos a decir que estoy hablando equivocado. Soy como cuando uno tomaba. ¿Saben que en el fin de la parte 2 del Kusari que no estudiamos? Una cosa muy interesante. Entre paréntesis, una vez que estamos entre amigos acá, ¿no? Entre camaradas, sí. Un paréntesis, en el fin de la segunda parte del libro, una parte muy grande acerca de la lengua hebrea, de la divinidad de la lengua hebrea.
y de las divinidades, de las reglas de la lengua hebrea. Una de las reglas de la lengua hebrea es que saben que toda lengua tiene vocales y consonantes, ¿cierto? Vocales, el aire Que una que vibra y la otra que fluye. el aire sale suelto, así digamos, no es necesario Vibra, que claro. vibra. Y las consonantes hacen el aire separar, ¿cierto? Separa él, o acá, o acá, o en la lengua, o en la... Hay 5 lugares donde separa las... O en la garganta, o en el cielo de la boca, el palato, o en la lengua, o en los dientes, o en los labios. Es la base de todas las reglas de Dikduk que la Mora enseña en el Ulpan, es esta. Saber cuál letra separa dónde, y las reglas empiezan de esto. Ahora mira, hay la siguiente regla de las lenguas hebreas. No hay más que 3 vocales juntas. Nunca hay. Y tampoco no hay más que 2, no me recuerdo si 3 también, consonantes juntas. ¿Por qué? Porque por un lado, deseamos que el hebreo no va a ser una lengua que se habla demasiado rápido como el italiano. Tampoco no deseamos que el hebreo, tampoco Dios deseaba que el hebreo va a ser una lengua como el árabe que se para con los tintotes, no sé. El hebreo es una lengua que por un lado es fluida y por otro lado te da tiempo para pensar. Mira, la construcción de las palabras es una de las reglas básicas de la mayoría de las reglas que la Mora enseña acá. No sé si enseña, pero Para pensar es fluido. sí, las reglas de Dikduk, de la gramática hebrea son fantásticas, son muy interesantes. Son diferentes de las reglas en otras lenguas que yo conozco, ¿cierto? No conozco muchas lenguas. Las lenguas latinas, por supuesto. Las reglas empiezan de donde la letra, el sonido sale para que la lengua va a ser una lengua fluida. Y que no va, pero por otro lado que no va a ser demasiado fluida. ¿De dónde salen los sonos? El sonido de la... Por ejemplo, el tintazo solo. ¿De dónde sale los dientes, no? Sí. Me hace un pu. Sí, De los labios, ¿no? ¿Dónde es? Arriba, ¿no? En el palato. Tinta el r. ¿De dónde sale? La lengua, ¿no? No es difícil. Tinta ahora la ain. La garganta. ¿Cierto? Solo hay 5, no hay más. Y las vocales, ¿no? Cierra paréntesis. Terminó la camaradagem, podemos saltear. Pues eres salieron con algo para pensar, ya tengo que decir en casa cuando llega. ¿Quién se recuerda de eso? Es el fin de la segunda parte del libro. Hasta que no me recuerden, el portugués no lo traducieron. Es imposible de traducir, no lo traducieron. Muito obrigado. Una versión de Kusari, pero no me recuerda, no tengo certeza que está hablando cierto. Yo ya hice Braja, ¿cierto? Sí. La defensa. El título del libro es La defensa. el libro de los argumentos y de las pruebas en la defensa de la religión despreciada. La religión despreciada. Despreciada, despreciada. Rechazado. De la fe, de la emuná. Mirad, señores, este título no hace sentido. No es bestseller. En primer lugar. En segundo lugar, no hace sentido. Debería ser los argumentos en defensa de la fe Verdadera. verdadera, Sí. correcta, pura, divina, no sé, ¿cierto? No despreciada. ¿Qué significa el argumento de la fe despreciada? Que fue Rechazada por el mundo. Rechazada, despreciada, pisada, no sé. ¿Cómo así una fe despreciada? ¿Qué me importa? Si es verdadera, si no es verdadera, no es verdadera, ¿cierto? Uno compraría un libro con una fe verdadera que una fe No, exagerada. sí. ¿Qué me importa si no es verdadera, es despreciada? Qué bueno que es despreciada, es verdadera. ¿Qué me importa si es despreciada? No. Es el mismo que vimos antes. No nos interesa ahora la fe. No es ahora los argumentos, la creencia. Es cómo vivimos. Y vivir
como una religión despreciada es extremadamente desagradable. Puede ser verdadero, puede ser todo. Vivir como los perdedores no es agradable. Y ahora estamos hablando de la época más negra del pueblo de Israel. Cuando la viuda Leví escribió este libro en el versículo 11, estamos hablando de un gráfico cada vez más para abajo, puede ser de humillación, de perseguiciones, en la parte más negra de la Edad Media, y en tres sentidos. En primer lugar, los musulmanes perseguían a los judíos, por veces vivían bien, por veces muy mal. Los cristianos también, físicamente. El peor, las dos grandes religiones que de repente avanzaron, ¿cierto? Y estamos hablando de toda la Europa cristiana y todo el Oriente Medio, más que el Oriente Medio, todo el Oriente musulmán. Todos decían, escuchamos, esta religión judía, no, vaya, no es nada. Mira cómo está. ¿Quién decía eso, verdad? Los cristianos, los musulmanes. Peor, había los inteligentes, los racionales. ¿Quién decía eso? Los musulmanes, los cristianos decían, esta fe judía no vale. No. Es muy desagradable. Quizás los inteligentes pueden estar a nuestro favor. En esta época subió hasta su apogeo la filosofía aristotélica. Y la filosofía aristotélica no es como hoy en día ¿cómo se llama? El intelectualismo, digamos así. Hoy en día el ser humano no tiene tanta certeza así de lo que dijo como inteligente, ¿cierto? Ya pasamos por muchas revoluciones filosóficas, intelectuales, científicas, ¿cierto? Para que el ser humano va a ser tan confiante de sí. Pero en la Edad Media no era así. Había el pensamiento aristotélico. El pensamiento aristotélico era un pensamiento lógico, que decía, es así, así y así. Causa, efecto, exactamente cómo, debemos dar esto mejor. Y cuando decía esto, decía, escuchar, así es el mundo. Quien es inteligente piensa así. Y quien no piensa así es tonto. Y ahora llega el peor de ustedes y digo, perdón, yo pienso diferente. Los religiosos, los intelectuales, quizás los propios judíos, no. La mayoría del pueblo eran caraítas, casi la mayoría. Eran reformistas de la época. Y dicen, escucha, todas estas tradiciones, todo el modo judío de vivir, no es así la religión. Hay que hacerlo diferente. De acuerdo con la moda y el modo de pensar moderno de la época. Entonces tenemos un problema. Los religiosos decían del judaísmo, los intelectuales decían del judaísmo, los judíos decían del judaísmo, los caraítas, ¿cierto? Los reformistas decían del judaísmo. ¿Quién se quedó? Un montón de judíos simples diciendo, perdón, soy malo pero soy feliz, ¿cierto? ¿Qué va a decir? Soy burro, tonto, malo, desactualizado, no moderno, contra las tendencias religiosas de la época, pero soy feliz. Mira, es una situación terrible, ¿cierto? Tú puedes saber cuánto quieras que es la verdad. ¿Quién va a continuar acá? ¿Me entienden el problema? Ahora, hubo otras tentativas con nuestro libro de terminar con este problema. El Rambam, por ejemplo, hizo una ópera monumental para ayudar el judaísmo con la filosofía aristotélica, menos sabiendo que no es obligatorio hacerlo. Entonces es una cosa, la verdad, pero vamos a explicar un con el otro con el uno, y quizás va a funcionar. Pero no funciona al 100%. ¿Por qué no? Funcionó para personas muy elevadas, muy intelectuales, etc. Pero no. La viuda Leví dijo otra cosa. No, ¿sabes cuál es el problema? Es que hay un montón de argumentos, etc. Tú piensas que el pueblo está viviendo mal. Te voy a enseñar cómo vive el pueblo de Israel. ¿Cuál es la emuná del pueblo? Y esto va a te fortalecer.
Bueno, mira, no se cambió tanto así la situación de la época de David para hoy en día. Estamos todo el tiempo bajo un grande ataque por todos los lados. Quien abrió cualquier periódico en el exterior, entienden, están todo el tiempo diciendo los judíos son malos, ¿cierto? ¿No es esto que parece? ¿Por qué son malos? Es una pregunta menos relevante. Cada vez es por otra cosa. Es que la gente es rara la gente. También Yanuka dio una entrevista hace como 2 días atrás que lo trataban como que era un demonio, hablaron mal de él, unos rabinos, y incluso en una conferencia que dio lo intentaron matar con un veneno en el agua. No creo, pero... pero sale en YouTube. So what? En YouTube Yanuka, Todos saben en YouTube. y que también el matrimonio también se los empezaron a decir que es de tal forma, y le embarraron el matrimonio. No sé, no es el asunto. De cualquier modo, tú entiendes que estar en una posición de estas no es agradable, ¿cierto? No, ¿qué te digan? No, por supuesto que no. Entonces es el libro En defensa de la fe despreciada. Pero el título popular no es esto. El título popular es El Kusarí. Los Kusaros. ¿Quién eran los Kusaros? ¿Por qué ese es el título? No, en homenaje al rey turcomanos, una tribu. Los Kusaros eran una tribu guerrera, un país guerrero que habitaba en las estepes de Asia Central, más o menos en el Cáucaso, más o menos entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Un pueblo muy fuerte, controló la ruta de la seda por siglos, peleó por siglos contra los bizantinos, los cristianos de Turquía de hoy en día, ¿cierto? Bizantinos por un lado, los musulmanes por otro, los rusos por otro y los tártaros por otro. ¿Quién acá es capaz de pelear con los tártaros, con los bizantinos, con los otomanos? Otomanos aún no existían en aquella época. Históricamente, historinado de los Kusaros, en un determinado momento en el siglo IV, más o menos, el siglo VI, no, el siglo IV, el siglo V, perdón, se convirtieron al judaísmo. No, después, el siglo VII, perdón. El siglo VII, se convirtieron al judaísmo. El Talmud se acabó en el siglo. Y por más o menos 400 años, fueron un reinado judío pluralista. Había también cristianos, musulmanes y otros en su reino, pero la nobleza era judía y una grande parte. Son hechos históricos, hay muchos, hablan de también los árabes, también los cristianos, pero hay muchos documentos no hay. Hay muchos relatos orales, excusados. Cuando y Rabbi de Leví los utilizó como ejemplo para nosotros. Empezando por el rey de los Kusaros. Solo un problema. Los Kusaros fueron completamente dizimados por los rusos, que empezaron a establecer el imperio de Moscú, etc. En esta época. De Kiev, perdón. Empezó en Kiev, pero los rusos empezaron a ser dizimados por los rusos. Y cuando Rabbi Yehuda Leví escribió este libro, ya no había Kusaros en la faz de la tierra. Sí. Pero fueron los rusos los que... Los rusos que... Poco a poco los húngaros, un poquito los tártaros, pero al final de las cuentas los rusos. ¿No era el tiempo de Origen? Cuando Rabbi Yehuda Leví escribió este libro, los Kusaris ya no existían. Entonces, ¿por qué utilizar como ejemplo un pueblo que ya no existe? Podría ser un cuento. Podría ser un cuento, no era un cuento, pero podría ser... Sí. Claro. ¿Por qué utilizarlo como ejemplo? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Hay que utilizar un sentido más, algo más vivo, algo más... ¿No? Vamos a ver en nuestro próximo encuentro. El domingo, vamos, aún no abrimos el libro, no sé si percibieron. Ahora llegamos al título que está escrito acá.
Ahora hablamos de todo lo que está escrito en la capa y no está escrito. Pero entiende que estamos hablando acá de un libro especial y muy pensado. Muy pensado desde el título, desde cómo empieza el libro. Antes de empezar, está todo direccionado para que vamos a llegar a vivir como buenas personas, vivir como buenos judíos, vivir con Dios. Es otra cosa, otro nivel de libro. Rabbi Yehuda Levi era parte del miembro jurídico, del Beidín, de Rabbi Yosef Migash. Rabbi Yosef Migash era el grande alumno de Rif, Rabbi Isaac Alfasi, que es el primero Rishon, el gran rabino de Marruecos y toda España, etc. Rabbi Yosef Migash era considerado el maestro del Rambam. El Rambam consideraba a Rabbi Yosef Migash como su maestro, mismo que Rabbi Yosef Migash falleció cuando el Rambam tenía 4 años de edad. El Rabbi Levi antecedió al Rambam un poquito. Interesante que el Rambam habla siempre de los mismos asuntos que Rabbi Levi. En general habla las mismas cosas. Hay un paralelo muy grande entre el Kusari y el Nebuchim, pero el Rambam nunca cita a Rabbi Levi. No hay ninguna situación, el Rambam no cita a Rabbi Levi. Es obvio que lo conocí. No es, se ve por cuenta de cómo que el debate que no está escrito. Se ve que él sabía. Pero cómo se Rabbi Levi no existía, pero era muy interesante. Pero era uno de los grandes sabios de la generación. El Rabbi Levi hizo allá para Israel. Y eso es un cuento, pero no se sabe su veracidad, pero sería de sentido que fue muerto por un caballo de un cruzado a las puertas de Jerusalén. Así que llegó. El Rabbi Levi, por acaso, es considerado el más grande poeta del pueblo de Israel. Así se sabe. Muchos poemas. Zion, Alot Shalim, Shlom Asirai, de Shabbat y otros, pero muchos. ¿Quién dice el nombre del poeta, perdón? ¿Otra vez? Mencionó ahorita que considerado como gran poeta. Rabbi Levi. Él escribió el libro, sí. Es considerado el más grande poeta que ya surgió en el pueblo de Israel. No es más que Shlomo Melech, digamos, pero Shlomo no escribió en versos. Rabbi Levi escribió la métrica. Hay un poema de Rabbi Levi, Zion, Alot Shalim, Shlom Asirai, etc. de Israel. Hay muchos de los cánticos de Shabbat son de Rabbi Levi. También él lo escribió. Es el que escribió. Sí. Yehuda Levi. O Yehuda Levi es el mismo. El mismo hombre. No sé si es su nombre. El mismo superhombre. Todo, dale. 3 de 5. Una preguntita. Perdón. Cuando el pueblo, este tribu de Kusari, se convirtieron al judaísmo, ¿existe alguna idea histórica que se convirtió también para una situación neutra? Porque por un lado era el Islam y por el otro lado era el cristianismo. Entonces cualquiera de los dos elegía era un enemigo para el otro. Entonces decidieron de abrazar el judaísmo porque era una zona neutra. ¿Puede ser? ¿O no es la tradición que tenemos. ¿Perdón? Nosotros tenemos la tradición de una conversión muy más sincera que él. Pero no garanto que todos los kusarí se convirtieron sinceramente. Puede ser que muchos miembros de la nobleza se convirtieron con pensamientos de este tipo. Claro. No garanto nada, ¿cierto? No. Sí, es una de las cosas que estás me sacando del próximo encuentro. Que no necesariamente fue la conversión más así. Pero mismo así es un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? ¿De qué los kusarí son un ejemplo para nosotros? Un pueblo casi bárbaro. No solo casi bárbaro. Es el último pueblo que adoptó una religión, ustedes saben. De los pueblos, digamos, más cultos, más... Toda Europa ya tenía religión, todo el Oriente ya tenía religión. Los últimos que se quedaron como idólatras acá son los kusaríes.
Pero creo que es el único que abrazó la religión judía. Sí, es lo único. Que entonces debe ser, tenemos un poquito de consuelo. Alguien nos ayudó, alguien fue nuestro amigo en toda la historia. Es como en la ONU. Ustedes saben que nosotros siempre tenemos apoyo de dos países, Estados Unidos y Micronesia. Micronesia es nuestra amiga. ¿Nuestra vida? No, siempre en el Consejo de ONU. Siempre Micronesia vota a nuestro favor. Ay. Imagino que es porque ellos no conocen judíos. Esas son las islas que están en el Pacífico. Indonesia. No, Micronesia. Está bien, Micronesia es siempre nuestro amigo. Porque no conocen judíos, no sé por qué. Tenemos algún amigo en el mundo, ¿entienden? Es un lugar muy hermoso. Lo importante son personas buenas, probablemente. No están llenos de las tonterías de los otros, pero... Como tenemos algún amigo, los Kusari se convirtieron. No, hay más que esto. Vamos a ver una vez. La próxima vez vamos a leer una carta del rey de los Kusaros. Para el Abdel Rahman II, no, pero el de Bishop. Todo, dale, ya, empecé el plano. Ahora la moral me está esperando acá, ¿cierto? Pero el Abdani ya venió, entonces ¿quién es del Abdani? Que se va al Abdani. Mira, no. Me va a casar. O sea,